tardes, apreciados doctorandos de la Cátedra de Derecho Internacional Público. Un placer poderme reencontrar con ustedes a través de estas redes, darle la bienvenida. La clase hoy pues no es presencial, simplemente va a quedar allí para que ustedes tengan acceso a la misma. Amigo Pablo, amigo Rubén, un gran abrazo y voy a entrar en materia. Indicándoles que el contenido de esta clase, junto a las 3 clases anteriores, por favor envíenmelas a través de un video que no dure un mínimo de 10 minutos. Y el máximo lo que ustedes consideren conveniente, 15, 20 minutos, pero lo mínimo son 10 minutos, donde ustedes van a hacer un pequeño resumen de las 3 actividades anteriores y de esta, y como futuros doctores, aportar unos conceptos de conocimiento y algunas críticas que tengan que dar sobre, o aportar ideas de buen funcionamiento del derecho internacional público. Esta actividad, pues, pudiéramos hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora y ser muy preciso y conciso en los temas. Empezaríamos con cuáles son las ramas del derecho internacional. Para hacer un pequeño repaso, las 2 ramas principales del derecho internacional son el público y el privado. Sabemos que el privado se clasifica en lo que tiene que ver con las personas, que también dependen de lo que tiene que ver el Estado, y el derecho público, pues es el que manejan los estados, digamos, cada país, en los conceptos de los tratados internacionales. Estos tratados del derecho internacional público permiten, pues, los tratados de la cantidad de tratados que existen, que son los tratados que guardan relación con la educación, con la salud, con los comercios, con el intercambio de cultura, tecnología, ciencia. Todas esas cuestiones guardan relación el derecho internacional público. El derecho internacional público aboca el estudio en el marco legal de materia mercantil, fiscal, ambiental y medios electrónicos que regulan las transacciones comerciales con el resto del mundo para realizar contratos internacionales en la aplicación de los procedimientos de importaciones y exportaciones. Esto lo vamos a ver cuando les dé a ustedes tratados y negocios, pero vamos a adelantar algo allí, porque es que cuando vemos algunos ciclos de materias, como son el derecho internacional público, vemos lo que es el derecho constitucional internacional, vemos lo que son las teorías del derecho internacional y vemos lo que es los tratados y negociaciones internacionales, pues son 4 temas que convergen prácticamente en la globalización de un solo tema. Entonces allí enfoca lo que es la teoría del derecho internacional, enfoca sobre eso las teorías del derecho internacional público o privado, enfoca sobre qué es los tratados y negocios que tienen que ver con el Estado y todas las personas, pero bajo la figura constitucional internacional. La figura constitucional internacional es la constitucionalidad externa, que no guarda ninguna relación con la constitucional interna, pero que convergen casi a la par, porque la constitucionalidad interna es lo que regula las normas constitucionales del país y que después permiten la aplicación de tratados internacionales y que pasan a tener una regulación a través de la constitucionalidad externa, que es la norma constitucional y que funciona a través de la creación del derecho constitucional por allá en el año de 1943 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica. Así de sencillo es. ¿Qué relación existe entre el derecho interno y externo? El derecho internacional proviene de la voluntad de varios estados. ¿Por qué decimos la voluntad? Porque es el acuerdo que puede existir entre las partes de los estados para firmar convenios. Hay convenios binacionales que es entre 2 países o multinacionales que son varios países. Ejemplo, nosotros tenemos el convenio de aduaneros con la hermana República de Colombia y que a través del tiempo pues se ha visto un poco, si se quiere, imposibilitado el cumplimiento, a pesar de que se realizan algunos intercambios comerciales, pero que se hacen fuera de la normativa establecida en los tratados internacionales y a través del derecho constitucional interno. Se violenta el derecho constitucional interno para dar cumplimiento a algo que se le da una legalidad, pero que no es legalidad. Ejemplo práctico, y un poco fuerte la explicación que voy a dar, pero es valedera para que estamos estudiando derecho y como derecho tenemos que hablar, independientemente que de repente no guste el tema que se toca a conversación. Las importaciones y exportaciones son reguladas por un ente que tiene el Estado para poder apreciar si se cumplen los parámetros, tanto sanitarios, económicos
y de legalidad dentro del marco legal. En nuestro país hay un organismo que regula esto que se denomina el CENIAC, que es el que tiene que ver con la parte de los impuestos y todas esas cuestiones. Y en Colombia hay otro organismo que se llama el DIAN, que tiene que ver con las cuestiones de exportación. Cuando se hacen las exportaciones de Colombia hacia Venezuela o de Venezuela hacia Colombia, pues se tienen que pagar determinadas tasas que tienen que ir directamente al Tesoro Nacional de cada país y que ese recaudo que se hace a través de los tesoros internacionales de cada país se va a suplementar las necesidades que tenga el país y ayuda a cubrir las necesidades que existe el aparato fiscal del Estado. Así de sencillo es. Todo lo que se recoge en impuestos y todo, esos tributos van directamente a unos potes bien llamados, para que seamos más prácticos, y de allí se sacan para cubrir muchas necesidades que tiene el Estado. Pero cuando esos recursos de importaciones, exportaciones se hacen de una manera medio dudosa y se nombran algunas figuras independientemente que no están establecidas en el marco constitucional y que se procede a pagar unos impuestos que tampoco están tasados y ni sabe para dónde van, pues entonces estamos en presencia de una ilegalidad. Ilegalidades que al final se convierten en legalidad y son las que siguen funcionando por la complacencia de quienes legislan y complacencia de quienes permiten que se viole la Constitución y se violente la soberanía nacional a través de entrar productos que de repente no están regulados dentro de las normativas de importaciones o de sacar productos que no están regulados bajo las normativas de las exportaciones. Así de sencillo es. Entonces, cuando esto sucede, se viola la soberanía, se viola la autonomía de los pueblos y se viola la voluntad de las personas del país. ¿Por qué? Porque cuando entran productos de consumo masivo en tratados de derecho internacional, pues entonces resulta que tiene que venir provistos de un permiso sanitario y debe ser permitido primero el estudio de ese producto por el país que lo va a receptor para permitir el ingreso. Pero cuando ese producto entra simplemente con una figura autor, una figura allí que se ha implementado y que entra por debajo de cuerda, como se dice, pues no sabemos si ese producto reúne los requisitos sanitarios, ya sea producto de consumo masivo, ya sea productos médicos, porque está entrando una cantidad de medicinas, inclusive que no se sabe qué daño pueda llevar en detrimento a la salud de la población, o de repente puede hacer medicinas que son falsificadas y que las pasan como medicina, pero no lo son. Entonces, desgraciadamente, nos violentamos las normas del derecho y violentamos el derecho constitucional interno y violentamos el derecho constitucional, violentamos el derecho interno que tiene todo ciudadano, de que le garanticen su vida, su salud, su seguridad, su integridad y su soberanía. Sin embargo, todo se violenta a través de la vulnerabilidad del mismo derecho por parte del mismo Estado. Creo que entendieron la explicación, poco somera, pero rápida. Digo rápido, apreciados panelistas, porque tanto Rubén como Pablo pues, tienen la capacidad idónea de poder interpretar esto y hacer un buen trabajo de exposición. Yo simplemente estoy dando unos pequeños tópicos, porque un conversatorio sobre este temario pues, nos llevaría horas y horas, donde cada quien aportaría porque tenemos la capacidad de hacerlo y la receptividad de escucharnos e interpretar. Yo como docente simplemente le llevo unos tópicos a ustedes y ustedes como alumnos pues tienen también la capacidad y siempre lo he mirado de poder discernir sobre el tema y conjugamos una gama de conocimientos tanto de aquí para allá como de allá para acá. Yo me nutro lo de ustedes y ustedes se nutran de los míos, que es el deber ser. Pero ahorita pues lo estamos haciendo lo estoy haciendo simplemente yo a través de la plataforma y ustedes posteriormente verán la clase y sacarán sus respectivas conclusiones. Entonces allí la aplicación del derecho y las buenas voluntades de las partes pues se eliminan a través de estas cosas que se hacen de una forma irregular, pero que en el tiempo están dando como que la regularidad y todavía no sabemos cuándo se va a lograr hacer la apertura para que fluya de una manera legal desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional esas importaciones y esas exportaciones. Mientras tanto, pues veremos, seguiremos viendo a la gente caminar con carruchitas para poder pasar determinadas cosas, mientras que vemos gandolas y gandolas que pasan, no sabemos por dónde pasan, pero pasan y no sabemos cómo ni quién esos impuestos ni para dónde van, solamente sabemos que es una figura que se creó allí y eso le están dando el visto bueno bajo la mirada complaciente de nuestros legisladores y nuestros gobernantes, y que lo hacen otros gobernantes, pero bueno, eso ya es otro tema que cada quien pues tendrá su conciencia como lo está haciendo. Yo simplemente como
profesor de Derecho Internacional, veo esa irregularidad y esto debe de decirlo. ¿Por qué? Porque es que el derecho internacional no data ahorita, el derecho internacional es muy viejo. Y los tratados internacionales datan tenemos el tratado más antiguo, que era el Tratado de Wuhan contra Isomoria, que nace del año 3400 años antes de Cristo, y que era única y exclusivamente velar por la territorialidad entre los dos estados, y que trasladado a la era actual puede simplemente velar por la soberanía de cada estado. Así de sencillo es. Y entonces, pues, la soberanía se ve vulnerada a través del ingreso de unos productos que no sabemos la legalidad, ni sabemos para dónde van esos impuestos que se quitan y que se cobran, y que no sabemos si se va a generar algo público o se va para el bolsillo de determinada persona. Por eso la interpretación de los tratados y la interpretación del tratado de derecho internacional público dice, los tratados suelen ser la definición por la doctrina de los publicistas como una operación intelectual que tiene como fin determinado el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas internacionales. Así es sencillo. Es la aplicación y el alcance de la aplicación de las normas jurídicas internacionales contenidas en todo instrumento jurídico establecido para tal fin, aclarando los aspectos oscuros o ambiguos de tal disposición. Los textos jurídicos aplicados bajo la normativa que va a regular los tratados internacionales permiten esclarecer los aspectos oscuros o ambiguos que vayan en contra de las normas jurídicas. Y lo que he dicho anteriormente, pues son cuestiones oscuras y ambiguas que van en contra de lo que está establecido en la norma, pero que lamentablemente se hace y se cumple. ¿Por qué? Porque allí no existe la aplicación del derecho, que es simplemente el principio rector de todo Estado. El del derecho donde el poder se encuentra limitado y regulado por normas jurídicas. Por ello se requiere de un sistema normativo claro, coherente, completo y operativo, donde la realidad es única y exclusivamente la jurídica. Por eso dice, el principio rector del Estado de Derecho es donde el poder se encuentra limitado. El poder del gobernante se limita a través de las aplicaciones de las normas jurídicas establecidas bajo los textos que regulan todo comportamiento de todo ciudadano a través de las normas constitucionales y del derecho de cada país. Por eso hay un concepto por allí que dice que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Y a la vez dice, dale a cada quien lo que le corresponde, que transmitido a la era antigua es, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero aquí como que se reparte lo que es para el otro, que no le corresponde, y entonces resulta que eso es un camino que se desconoce. Entonces, pues eso nos pone a pensar un poco de cosas. Ahora la pregunta es la siguiente. Viendo todo lo que he dicho anteriormente, me disculpen porque voy como muy apurado, pero es que el tiempo apremia, no tengo sino una hora para hablar esto. Le voy a decir, ¿quién regula el derecho internacional? El principal órgano judicial de las Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia. Este órgano de la ONU resuelve disputas legales entre los estados de acuerdo con el derecho internacional. También asesora sobre cuestiones legales remitidas desde los órganos o agencias especiales de la ONU. Le decía que el derecho constitucional está regulado externo y que pertenece a una unión de países que lo crearon por allá en el año 1943 en San Francisco, Estados Unidos de California, donde se constituyó la sede del derecho constitucional y que tiene su tribunal y tiene todas sus cosas y que depende de las Naciones Unidas. Por eso creer que uno va a manejar todo como mejor le parezca y decir, me voy a salir del contexto de las Naciones Unidas por esto y por aquello, porque yo no quiero estar más allí, porque no me gusta, porque no me supervisan, pues lamentablemente, señor, se está saliendo, aquello que no quiere, se está saliendo del organigrama mundial que regula el comportamiento de los estados a través de los tratados con la aplicación de las normativas del derecho internacional, ya sea público o sea privado. Ejemplo, el hijo nace en el hogar bajo la tutela de papá y mamá y tiene que someterse a determinadas
consideraciones y órdenes que se limiten allí, que buscando solamente el desarrollo, el crecimiento sano y el desarrollo mental, psicológico, físico de esa persona para que sea una persona a bien de la sociedad. Si los padres permiten que aquella persona se desvíe, que el niño se vaya desviando poco a poco o que quiera hacer lo que le venga en gana, pues realmente los resultados al final van a ser los no esperados. ¿Qué va a hacer? No va a ser un ciudadano de buenos principios, de buenas costumbres, de buena moralidad, sino va simplemente a ser un delincuente y no va a tener ni siquiera buen comportamiento dentro del marco social que le permita ser catalogado como un ciudadano común y corriente normal y que cumpla con todas las normativas y que no ocasione problemas a nadie, ni a la sociedad, ni mucho menos a su propia familia. Entonces, un Estado que pretenda vulnerar los tratados internacionales por su prepotencia, porque no le parece acorde a hacer lo que está establecido dentro de las normas, pues desgraciadamente es un Estado dictatorial que quiere hacer lo que le viene en gana y que va en detrimento de la libertad y de la democracia de las personas que lo habitan. Fíjate cómo va saliendo toda aquella gama de cuestiones que poco a poco vamos viendo. Por eso muchas veces en el derecho internacional vemos, y ahorita está sucediendo en Ecuador, una cantidad de huelgas, de manifestaciones, muchas veces aupadas por personas que quieren hacer lo que mejor les venga en gana y que van en contra de decisiones gubernamentales, o muchas veces personas que reclaman los derechos por decisiones de los gobernantes de los estados que también quieren hacer lo que les den gana. Y entonces allí debe fluir la buen entendimiento entre las partes, tanto de los que dirigen las masas públicas, humanas de aquel país y los que dirigen el gobierno de aquel país para que puedan concientizarse y poder manejar un diálogo que permita el acercamiento de las ideas y de los reclamos que cada quien tenga o que cada quien quiera imponer, pautados dentro de las normas constitucionales y el buen principio del derecho, que solamente va a conllevar a la paz y a la buena convivencia social de los ciudadanos que integran determinado país o determinada república. Siempre el diálogo y el acercamiento busca es la paz entre las personas y la buena convivencia. Entonces, el derecho internacional regula el acercamiento entre los estados para que hagan tratados, hagan negocios mediante la paz, el acercamiento y el buen desarrollo de los mismos, garantizándole el derecho a la soberanía sin querer pretender y vulnerar el derecho de la soberanía y penetrar en otro porque ya estuvieran violentando las normas constitucionales tanto externas como internas. Sin embargo, algunas cosas, como toqué anteriormente, pues están conllevando únicamente a una vulnerabilidad del derecho constitucional y a la vulnerabilidad de determinados organismos que están para recabar impuestos a través de las importaciones y exportaciones, el cual pues se hace caso omiso de lo que está pasando y se hace lo que mejor le parezca, vulnerando los tratados internacionales y vulnerando aquel famoso tratado que hice mención desde el año 3400 años antes de Cristo, que es el nacimiento de los tratados internacionales y que ha sentado como una normativa que los hombres de bien y los gobernantes de bien que cumplan los derechos y los tratados le den fiel cumplimiento a las cosas. El derecho internacional también se aplica para los derechos humanos, es fundamental. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en situaciones de conflictos armados, mientras que el derecho de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Durante los conflictos armados se aplica tanto el derecho internacional humano como los derechos humanos. El derecho internacional humano es muy diferente a los derechos humanos. El derecho internacional humano se aplica en tiempos de guerra, que establece una normativa que inclusive los prisioneros de guerra deben ser tratados como personas y no como simplemente casa de personas inservibles y que se debe estructurar. Se debe respetar el derecho al enemigo. Eso está por allí en los tratados de derecho internacional, el derecho al enemigo, respetar los derechos humanos y garantizarle, y que tiene que ser supervisado por organismos internacionales como el caso de la Cruz Roja Internacional, que es la que supervisa y que puede estar en los campos de conflictos para que eso suceda. Los derechos internacionales tienen sus organismos. Sin embargo, hay países donde no permiten ni siquiera que una comisión de derechos internacionales humanos visite un centro de reclusión.
Entonces, cuando eso no se permite, pues entonces se está vulnerando los derechos, porque ahora imagínense, fuera un tiempo de conflicto de guerra. Sin embargo, hay países donde personas que son detenidas tienen 4, 5 años, 3 años detenidos y ni siquiera lo han llevado a una audiencia. Algunos tienen una boleta de libertad firmada desde hace 2 años, 3 años y tampoco se la han aceptado para la libertad cuando ya la tienen. Entonces, está vulnerando un derecho a libertad que está previsto en la norma constitucional interna como externa y que está siendo suscrito por tratados internacionales por el gobierno de cada país que firmaron esos derechos. Por ejemplo, Venezuela tiene firmado ese tratado de derecho a la libertad desde el año de 1945. Se cumplirá por todos los países, incluyendo el nuestro. Cada quien lo va a interpretar y cada quien en el trabajo que vamos a enviar de resumen final vamos a tocar este tema. La vulnerabilidad del derecho internacional humano y la vulnerabilidad de los derechos humanos, que tiene que ver con la salud, tiene que ver con las áreas deportivas, cuestiones de esparcimiento, regular trabajos, sueldos dignos y decorosos para que vea el desarrollo de la familia, y que eso está por allí enmarcado en un tema que estudiamos en el derecho penal que se llama la criminología. La criminología aplicada por el Estado debe ser aplicada por el Estado y responsabilidad del Estado garantizar salud, educación, deporte, esparcimiento y salario digno. De esta manera se ayuda a que la persona no incurra en determinados delitos y aquellos que están incurriendo en determinados delitos después que paguen su pena sean reinsertados dentro de la sociedad a través de políticas penitenciarias que capten el desarrollo de aquella persona que está detenida allí y no como un depósito de seres humanos, sino darle acceso a determinadas actividades para que pueda reinsertarse en sociedad. Pero sucede todo lo contrario. Cuando sale de la cárcel sale más delincuente que cuando entró. Y algunos ni siquiera pueden ver la luz porque mueren en los calabozos en cualquier país porque son violentados sus derechos humanos. Entonces, esto es un poco medio conflictivo cuando hablamos de los derechos del derecho internacional, porque en lo escrito, en los temarios, se ve muy florido de discernir y de poder interpretar. Pero cuando comenzamos a profundizar y a analizar temas de algunos países, sean africanos, centroamericanos, latinoamericanos, europeos, pues, o árabes, ya vemos que por allí sucede, o asiáticos, ya vemos que por allí suceden muchas cosas que van vulnerando algunos derechos. Y vemos que algunos lo aplican muy bien, otros lo desaplican. Pero existe más la desaplicación que la aplicación. ¿Qué podemos hacer nosotros como estudiosos del derecho? De la parte internacional, pues simplemente pues analizarlo, estudiarlo y dar nuestras opiniones sin el temor de tener una mordaza y no poder hablar. Porque la facultad que nos da a nosotros de ser estudiosos del derecho, más que todo el temario internacional, es poder discernir temas y en cualquier palestra donde seamos invitados o tengamos la oportunidad de expresar nuestros criterios, pues tenemos que explicarlos, porque esto es nuestro deber ser. Ejemplo, tenemos muchas personas que nos dejaron aquel camino para poder estudiar. Mandela, Luther King, una cantidad de personas que hicieron valer su hegemonía como seres humanos, hombres de piel de color negra, que hicieron valer sus derechos y que gracias a ese sacrificio de esas personas y que los ocasionó muchos traumas físicos, psicológicos y mentales, pudieron superar y gracias a ellos, pues hoy en día esos derechos se valen y prevalecen en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tratar también de hacer valer las cosas. A mí muchas veces me dice la gente, oye, usted no le da pena, no le da cosa ponerse a hablar tantas cosas y que puede ir preso. Perdón, porque es que tengo un poco de sé que tanto que he hablado estos días. Y yo digo, no, porque es que yo no estoy, yo con el verbo yo no ofendo. Al contrario, yo estoy a entender mis criterios, mis principios normales, que en algo puedo ayudar. Y cuando pueda, pues, en una conferencia decirlo, los toco. Porque un conferencista no es ir a sentarse allí con una retórica. Y esto, pues, me gusta mucho que lo pueda escuchar Pablo y Rubén. Y quiero compartir con ustedes este tema que voy a tocar especial. El conferencista no es aquel que se para allí ante un panel de personas, allí un grupo de personas que van a escucharle, con una retórica del artículo tal en concordancia con el artículo tal, la jurisprudencia. No,
El panelista es a tocar temas, profundizar sobre lo que se va a discernir, pero de una manera alegórica, entendible, explicativa, andragógica, que la persona entienda qué se le está diciendo y que pueda haber el flujo de información hacia esas partes oyentes y que esos oyentes hagan las preguntas y que usted les pueda contestar de una manera clara, diáfana, para el buen entendido de las personas. Ese es el deber del panelista. Entonces, yo he visto algunos panelistas que dan unas conferencias, entonces se le van con una retórica ahí, hablarle a uno de artículos y leyes y unas cosas, pero no toca a la profundidad el tema. Y el tema hay que tocarlo, hay que aclararlo. Es decir, el tema, vamos a hablar sobre medio probatorio. Medio probatorio es esto, sin embargo, hay deficiencia por esto, por esto y por esto. Porque el fiscal vulnera la aplicación del medio probatorio, el ciudadano juez no administra la justicia porque hace caso omiso a la opinión del abogado y al abogado defensor también se deja vulnerar el derecho de su defendido por esto. Entonces, esos son temas muy bonitos y que mantiene allí latente, viva, despierta a la persona que está oyendo la conferencia y no es una retórica que lo que produce un sueño y un letardo allí o cuando irá a terminar este señor para decir nos paramos y nos vamos porque para mí así me da pena. Entonces, ese es el deber ser. Entonces, las clases, pues, lamentablemente hoy no están ustedes dos presentes, como hubiera sido bonito haber discernido tanto tema que estamos tocando, porque yo sé que ustedes tienen mucho material humano, académico, intelectual para poder discernir sobre estos temas. Hablamos sobre dónde se regula el derecho internacional. Pues vimos que a través de la, de la situación del país, a través del derecho constitucional que nació por allá un 24 de junio de 1945 en San Francisco, California. No 43, un pequeño lapso mental, a través del año 1945 en California. ¿Cuándo y por qué se ha creado la ONU? Las Naciones Unidas son un organismo internacional fundado en el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que suscribieron este tratado y se comprometieron a mantener la paz, la seguridad internacional y fomentar entre esos las naciones, las relaciones de amistad y promover el acercamiento, el progreso social y las mejoras para todos los habitantes de cada país, como es el derecho a la vida y gozar de unos derechos humanos y gozar de plena libertad. Ahí está dicho. Ahora tendríamos que analizar si se gozan de los derechos sociales, un progreso social, si se goza de un mejor nivel de vida, si se goza de un derecho a la libertad, si se goza de derechos humanos o simplemente se goza de una emigración y de salir huyendo de un país que lo vio nacer y salir a deambular por caminos donde también se le vulneran los derechos, aquel derecho internacional que es el derecho al desplazado, al emigrante, que en nuestro país hace muchísimos años se le dio cabida a tanto emigrante que vino después de la Segunda Guerra Mundial a esta amada patria llamada Venezuela y que fueron todos bien recibidos. Ojo, y recibidos en tiempo de dictadura supuestamente. Porque es que la emigración europea para Venezuela data desde el tiempo de Páez, cuando Páez ya había comenzado la emigración europea para Venezuela. Y cuando los mandatos de Marcos Pérez Jiménez, gobierno dictatorial, pero fue cuando hubo la evolución arquitectónica y el desarrollo social, político y económico de Venezuela, porque todo lo que tenemos, las grandes obras arquitectónicas que tenemos, datan de esos mandatos. Humboldt, teleférico de Mérida, autopista para Caracas-La Guaira, túneles, distribuidores en Caracas, el urbanismo que fue creado con otro horizonte y otra mentalidad, que estaba provisto de teatros, de campos deportivos, de superbloques, 23 de enero, unidad vecinal aquí en San Cristóbal y todas esas cosas, hospitales, proyecto de puentes sobre el lago, desarrollo petrolero. Y pare usted de contar, fueron en ese tiempo. Posteriormente algunos culminados a través del gobierno de Rómulo Betancourt y
malamente algunas obras que tienen años de años que ni siquiera la han terminado, como es la autopista La Fría-San Cristóbal. Ahí sigue. Eso tiene años de años y ni siquiera se ha terminado. Entonces, ¿qué era la creación de los tratados internacionales? Pues simplemente traer esas cosas para acá y darle vida a desarrollo político, social, económico, de una mejor vida y un mejor acercamiento de los países y de todos sus habitantes. Por eso digo yo que esos tratados internacionales, que es el tratado de los inmigrantes y a los desplazados, pues lamentablemente se vulnera y se le está vulnerando más que todo a los hermanos venezolanos que están emigrando por diferentes países y que hoy en día pues en Estados Unidos se le está dando cierta acogida y se le está ayudando, independientemente de que algunos también pues, van con un comportamiento no idóneo de lo que debe ser una persona y no idóneo a lo que hicieron las comunidades europeas cuando vinieron a Venezuela, que se dedicaron a trabajar, a impulsar el desarrollo y que hoy en día los descendientes de esas familias llevan con orgullo el nombre de esos padres italianos, franceses, alemanes, algunos argentinos, otros árabes, que llegaron a este país y ayudaron a fomentar esta industria petrolera, esta industria agrícola, esta industria comercial y algunos en la parte de la salud. O sea, hay muchos tópicos del desarrollo social del país están metidas a la mano allí de esos emigrantes que con ahínco y tesón sacaron adelante sus familias y Venezuela les agradece mucho hoy en día. Entonces nosotros pues tenemos algunas personas también que han emigrado nuestro terruño hacia afuera, en el caso mío especialmente, que tengo de 7 hijos, tengo 6 hijos que han emigrado fuera de este país y que eso pues a mí no me amilana, al contrario, yo sigo aquí pendiente y vivo dando mis clases, vivo siempre llevando una voz, no de rechazo contra nadie, sino solamente haciendo valer los derechos, tanto para esos hijos míos que emigraron como para los que de otros hijos de otros y para los que están aquí o para los que nos quedamos, tenemos derecho a reclamar nuestros derechos y que se cumplan los tratados de derecho internacional y que el derecho internacional suscrito por Venezuela y que nació por el año 1945 en California, San Francisco de California, se cumpla como debe ser y que no se vulnere tanto los derechos que están pasando. Y el derecho en el proceso, en el medio probatorio, el derecho a las pruebas, el derecho, tantos derechos que existen, pero que lamentablemente muchas veces son vulnerados. Ha existido una cantidad de tratados y una cantidad de convenios que se han suscrito para poder dialogar sobre la creación de del derecho internacional público. Y se han convocado una cantidad de tratados y entre esos tenemos el tratado que se realizó y que se denomina el Tratado de Montevideo. Ese Tratado de Montevideo no nació ahorita. Fíjese cómo el hombre ha ido evolucionando a través del tiempo, a través del siglo, de los siglos, como los tiempos griegos, el tiempo cuando nacieron los griegos que manejaron las pruebas del derecho probatorio, que eran las partes del proceso y que pedían que tenía que haber dos partes, la parte y la contraparte y el hombre que administraba justicia que era el juez y que eso está actualmente, pero que y existía aquel magistrado que tenía la participación de las comunidades, que en algunas partes se manejó también en el proceso como los derechos de los esclavinos, que después lo quitaron o lo eliminaron porque no servía, no se podía manejar porque no se manejaba siquiera la forma de la creación, sino se fue a la ambigua, lancemos esto allí, después no fueron capaces de controlar, tocaron, solamente de un plumazo lo sacaron. Y era la participación ciudadana, de que tanto se habla. Entonces, así vemos que el convenio de Montevideo, el Congreso de Montevideo, fue por el año de 1889. Y en aquel tiempo participaron en ese Congreso Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Cuba y Brasil, y en cuyo seno se suscribieron los tratados conocidos genéricamente como el Tratado de Montevideo de 1889. Allí no participó Venezuela. Asimismo, en 1939 y 1940, nuevamente se vuelven a reunir en el Congreso de Montevideo y fue suscrito otra serie de tratados. Por su parte, vino y ahí ya participó Venezuela.
en 1940, o sea, después de un montón de años, en 1881 a 1940, y partí por Venezuela. Posteriormente viene la Conferencia Panamericana en La Habana, que también se hizo en 1928, y allí se sancionó el denominado Código de Bustamante, y que fue firmado por 15 países latinoamericanos. En esta forma se creaba la cooperación denominada la Conferencia Especializada Interamericana en Derecho Internacional Privado, y de la cual hemos estado hablando y que fue suscrita por muchos países. Y la ciudad sede principal fue La Habana, hoy en día catalogado como un país dictatorial, y sin embargo en 1928 se suscribió el Código de Bustamante. De igual manera, pues fueron haciendo una cantidad de tratados internacionales suscritos, entre los cuales pues me permito leerle algunos, que voy a acudir sí al libro porque no puedo grabarme todo tampoco mentalmente, pero que los manejo y en cualquier momento puede ser un tópico de conversación y uno puede sacar a reducir algún temario a aquello. La conferencia denominada de La Haya, que es el derecho internacional privado, donde se vela donde está la Corte Interamericana de Derecho Penal, en los Países Bajos, en La Haya. La Organización de Estados Americanos, que es la ONU. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, por su parte, dentro del marco de la OEA, que está suscrito allí. El Comité Jurídico Internacional de Río de Janeiro realiza importantes tareas en el ámbito que nos ocupe, especialmente a través de la ya mencionada Comisión de Derechos Humanos. Por su lado, algunos organismos que ocupan y armonizan solo algunas materias, como la Comisión Internacional del Estado Civil, que también vela por eso. Están los países africanos, que tienen su organización de países africanos y que velan también por los derechos de todos, inclusive los derechos humanos. Hoy en día están, a pesar de que existen algunas violaciones de derechos humanos allí, pues algunos países ya van despertando poco a poco, y cada día el hombre africano va luchando por algunas estas necesidades que tienen sus países. Y llama bastante la atención cómo algunos deportistas africanos que están repercutiendo a través del mundo con la aplicación de sus deportes, de estas fortunas que se ganan tanto en el fútbol y en muchos deportes, pues llevan parte de eso y contribuyen con el desarrollo de sus pueblos en creaciones de escuelas, en fundaciones, organizaciones que van en beneficio de la infancia para poder hacer hombres útiles en un mañana. Bastante importante. Vemos también cómo está suscrita la Asociación de Países Árabes, que lamentablemente allí pues no tienen ellos incluido a Israel, pero sin embargo Israel pues tiene tratados con algunos países árabes y que prácticamente también los vincula con ellos allí. Entonces todo eso nos trae como acotación el buen desarrollo y el buen derecho de lo que se hacen en beneficio única y exclusivamente de lo que es el acercamiento entre los países, buscando siempre la paz, el desarrollo social y la parte humana. Por eso el derecho internacional lucha por los derechos humanos, por los derechos ambientales y por el derecho a la paz y el acercamiento de los seres humanos. Existen muchos conceptos de derecho internacional, y muchos conceptos de ellos nos llevan siempre a considerar el desuso o el uso de los derechos. La Organización Internacional, de acuerdo al jurista español Manuel Díaz de Velasco, en su obra Las Organizaciones Internacionales, podemos definir estas de la siguiente forma: son asociaciones voluntarias de estados establecidos por acuerdos internacionales, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar su voluntad jurídicamente distinta a la de sus miembros. Repito, son organizaciones que se unen y que tienen el interés de expresar su voluntad jurídica distinta a la de sus miembros. Nunca puede haber un solo criterio, porque entonces no existiría el derecho. El derecho siempre tiene un enfrentamiento allí de diferentes criterios y diferentes terminologías, porque para empezar, quienes suscriben muchas veces tienen dos idiomas diferentes, pero que llevan el acercamiento a un buen entendimiento. La finalidad del acercamiento y el entendimiento entre las personas
para que esto fluya cada día mejor. Otro punto importante que de esta forma podemos entender a las organizaciones internacionales como todo grupo de asociaciones integradas por estados que adoptan una estructura orgánica, permanente y propia. Estos son sujetos típicos de derecho internacional, siendo un sujeto derivado y que se considera de una forma de vida a su creación, dependientemente de un estado, sin limitación alguna, siempre y cuando vaya en beneficio de lo suscrito internacionalmente y contemplado dentro de la norma constitucional. No se puede ir a firmar un convenio que vulnere la constitución interna. Ejemplo, rapidito. En los tratados internacionales también puede suscribirse si se considera pertinente el tratado de extradición. Escuchen bien este tema, el tratado de extradición. Pero resulta que en Venezuela se encuentra detenido una persona que está detenido acá porque está involucrado en un tráfico de drogas. La pena nuestra máxima llega a 30 años. Pero resulta que esa persona que está involucrada en un tráfico de drogas es de nacionalidad árabe o de nacionalidad asiática. Y un país de esos solicita la extradición de esa persona para ser sancionada en su país, argumentando que es nacional de ese país árabe o ese país asiático. ¿Se le podrá dar la extradición? Pues no, simplemente no, porque Venezuela tiene primero que argumentar que se le debe respetar el derecho a la vida a esa persona allá en su país que lo está reclamando y que se le debe respetar que cumpla la pena que establece la legislación venezolana. Y si la legislación venezolana dice que esa persona puede ser condenada máximo a 18 años, por decir algún ejemplo, entonces tiene que suscribirse el tratado de extradición siempre y cuando vaya a cumplir esa pena allí de 18 años y no la pena que aplican en esos países, que es la pena de muerte. Entonces, allí no se puede firmar ese tratado porque se le está vulnerando el derecho a la vida a esa persona y se le está entregando a alguien para que lo mate, que lo ejecute. Lamentablemente, no se puede entregar porque los tratados permiten es que se le garantice el derecho a la vida, el derecho social, el derecho a ser reintegrado en sociedad y que sea pegada la pena, la que tiene aquí en Venezuela, de ser aplicada allá. Y como la pena es extralimitante allá porque tiene otro tipo de connotación, pues entonces él pagará, purgará su pena aquí y posteriormente saldrá en libertad o posteriormente se expulsará del país. Y él se irá a poner convenga. Así de sencillo es. Fíjate la importancia de saber manejar algunas cuestiones que están establecidas entre los tratados, pero lamentablemente la gente como que hace caso omiso. En estos tratados de estas organizaciones siempre se ha observado el derecho internacional desde el siglo XIX del Congreso de Viena. Sin embargo, su establecimiento como un sujeto típico llegó al siglo XX en ese orden de la creación de la Sociedad de Naciones Unidas Internacionales del Trabajo y las Organizaciones Unidas de las Organizaciones se convierten en sujetos comunes de derecho. La OTI, Organización Internacional del Trabajo, también fue creada para hablar por el derecho al trabajo y que no exista la esclavitud de la persona. Entonces la persona tiene un derecho al trabajo y tiene derecho a un salario. Se le debe respetar su derecho al trabajo. Ahorita con esta situación de migrantes venezolanos hacia Estados Unidos de Norteamérica, y lo que está haciendo el gobierno de Biden, que está permitiendo y le está dando este amparo que le está dando a través de una normativa que ha implementado él, que es TPS. Entonces esas personas pues están gozando de poder trabajar y les están pagando su hora justa a lo que corresponde a un ciudadano común y corriente en Norteamérica. Se está cumpliendo los tratados internacionales del trabajo y se le está garantizando. Sin embargo, lastimosamente, y es triste tener que decirlo, que nuestros hermanos de liberación
fue libertad otorgada por ese insigne hombre venezolano Simón Bolívar y su grupo de personas que lo acompañaron en aquel entonces, que inclusive habían hasta algunos europeos, ingleses, irlandeses, colombianos y de otros países, se le vulnera el derecho al trabajo al venezolano. Se le mancilla, se le humilla, se le veja y se le vulnera el derecho al tratado internacionales. Entonces la pregunta mía es la siguiente: ¿cumplen esos gobiernos de los demás países lo que está suscrito en esos organismos internacionales? ¿O es que acaso esos organismos internacionales se convirtieron simplemente en unos clubes donde van simplemente a los cócteles y a decir cháchara y cantinfladas, como decía Mario Moreno Cantinflas, solamente por ocupar un espacio allí por días o salir en la foto? Esa es la pregunta. Hay un tratado que existía hace muchísimos años, que era el Pacto de Andrés Bello, que era garantizar la continuidad de los estudios de cualquier país que salía uno. Por ejemplo, de Colombia venía para acá, para Venezuela, pues uno venía aquí, hacía una complementaria, cursaba una o dos materias en horario nocturno, diurno, y le convalidaban el título de bachiller, o iba y presentaba un trabajo allá y le convalidaban el título profesional, claro, cumpliendo algunos estatus. Pero es que eso se le vulnera también al emigrante. No se justifica que migrantes que salen por X motivo, porque no quisieron estar acá o porque se sentían mal o porque no tenían lo que debe tener un Estado que le haya garantizado el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a un mejor desarrollo social, político y económico, emigraron. Entonces resulta que llegan a un país y no tienen derecho a desarrollarse académicamente. ¿Por qué? Porque no le toman en cuenta sus títulos. Ahorita estamos viendo con bastante regocijo cómo en la Comunidad Europea, España, que tiene algunas universidades que están convalidando los títulos, y en Estados Unidos también está en camino ahorita de convalidar títulos a la gente que pueda desarrollarse académicamente, porque los tienen, lo han obtenido aquí en Venezuela a base de sacrificio. Yo por lo menos, pues, mis hijos que están en el extranjero, pues, todos son profesionales y ojalá Dios mañana, pasó mañana, puedan convalidar sus títulos y puedan ejercer sus carreras de ingenieros, sus carreras de abogados, sus carreras de medicina, algunas cosas, porque ellos tienen esos títulos ya, gracias a Dios. Y los que no lo tienen, pues que puedan estudiarlo, puedan avanzar, y el que no tiene un título, pues pueda ejercer libremente su profesión, su oficio, carpintero, mecánico, ingeniero, pero es que se les vulnera todos esos derechos. En todos estos países iberoamericanos, en la gran mayoría, los vulneran. Uno ve constantemente por noticias cómo son vejados y humillados, y aquella xenofobia en contra del venezolano. También, repito, hay algunos que no cumplen las normativas de unos buenos ciudadanos, un buen comportamiento adecuado, pero que está establecido a través de todas estas cuestiones que analizamos y que estudiamos. El Estado es una sociedad conformada por un grupo de humanos que viven en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura y poder está ocupado por una clase dirigente y reglamentada por normas constitucionales que tienen una sola finalidad, que es buscar el bien común, proyectar la identidad propia de la comunidad internacional. El Estado, que el Estado es un grupo territorial conformado por personas que viven en sociedad y que tienen que ser bien vistos por las comunidades internacionales y la comunidad interna de su país, aplicando que las normas constitucionales, tanto de derecho interno como de derecho externo. El Tratado Internacional son acuerdos internacionales celebrados entre dos o más países, ya lo dije inicialmente, y están sujetos a través de una cantidad de convenciones y una cantidad de reglamentaciones para que esto suceda. Están los convenciones de Viena sobre los derechos de los tratados. Todo tratado tiene en vigor la obligación de la parte que debe ser cumplida por ella de buena fe. Está la soberanía, que está suscrito a través de la Real Academia Española, donde podemos entender que la soberanía es como la máxima autoridad dentro de un esquema político. En la actualidad podemos decir que es la voluntad política que posee un pueblo para tomar las decisiones que le permitan determinarse, manifestarse y decidir sobre su independencia. El derecho internacional es el derecho que ostenta un Estado para concretar el ejercicio del poder dentro de su territorio. La soberanía no es solamente el territorio, es la soberanía que tengo yo dentro de mi territorio de que me garanticen mis derechos y hacer valer los mismos. Porque el día que me garanticen mis derechos y yo pueda reclamar los mismos, estoy viviendo en un país pleno de soberanía y pleno de libertades. Entonces, señores,
Qué bonito este tema y cuántas hojas trae yo para discutir con ustedes, pero hoy no se pudo porque el tiempo ya apremia. Los conflictos armados se pueden entender como conflicto armado todo aquel enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles que haciendo uso de las medidas de destrucción provoca una determinada cantidad de víctimas al año durante un determinado periodo de tiempo. De acuerdo a las Naciones Unidas, se caracteriza por aquellos ataques deliberados contra civiles, trabajadores de asistencia humanitaria y la transgresión generalizada de los derechos humanos. Los conflictos armados son esos, que llevan a vulnerar el Estado, la soberanía se vulnera. Y parece mentira que en pleno siglo XXI estamos viendo una vulneración del derecho humano, del derecho territorial, de la soberanía, únicamente por la complacencia y el deseo de querer predominar y dominar gran parte del mundo. Retrocediendo todavía a la Primera, Segunda Guerra Mundial y aquellos enfrentamientos que sucedieron desde el tiempo de Cristo y que están allí nomás a la vista. Rusia contra Ucrania. Eso llama la reflexión. Llama la reflexión. Llama la reflexión la vulneración de estados territoriales fronterizos. Ya llámese Venezuela, con grupos paramilitares y grupos de la guerrilla que toman nuestros llanos, nuestra frontera limítrofe del estado Apure. Habrá que ver si hay complacencia o no hay complacencia, pero que hay invasión territorial existe. Que mueren hombres que defienden nuestro territorio de las Fuerzas Armadas, están muriendo allí, producto de esos enfrentamientos. Y cuando el Estado tiene aquel poder, que es el Estado prepotente, que simplemente con el acercamiento allí de personas, de tropas, puede determinar rápidamente eso. Sin embargo, aparentemente parece que no se hace porque no existe el interés de una vez por todas acabar con eso. Es el deber ser, luchar porque un Estado sea soberano. En esto ya me llamaba la atención a mí, y con esto voy a cortar ya la clase, que en un país nórdico ya no existen cárceles, centros de reclusión, porque tenían más de 500 años que no sucedía ningún hecho delictivo en un país nórdico. Por allá la moneda la llaman corona, son las coronas. Ya hace aproximadamente como 20 días se dio un hecho fortuito donde hubo el robo de un celular a una señora. Y cuyo celular pues valía unas coronas. Y es lamentable tener que decirlo, quien rompió ese hecho histórico, un venezolano. ¿Cómo Carrizo llegó allá? Pues llegó, quizás emigrando, quizás, hasta allá llegó. Pero no tuvo otra flamante idea si no iba a robar un celular. Después de 500 años ese récord fue batido por un venezolano. Pues quise seguir qué ha pasado con eso, pero simplemente logré tener la información de que había sido arrestado y iba a ser sancionado penalmente de acuerdo a la legislación de ese país nórdico, pero no he sabido más al respecto. Pero fíjate que, por eso decía yo, no todo tampoco lo que sale de emigrar es bueno, ¿no? Hay algunos que se van metiendo allí. Y como decía mi abuela, siempre el arroz trae pajita. Por eso el arroz, pues, la vida antiguamente lo lavaban, otros no lo lavaban, pero depende de la calidad del arroz, pero trae pajita. Y la panela también trae pajita. La pajita de la caña y la pajita de la palma del arroz. Viene un mugrecito por allí siempre. Entonces, pues, en toda sociedad siempre hay algo que también quiere charquear la cosa y que allí también debe imperar el Estado de Derecho para que esa persona sea sancionada, pero de acuerdo a las normas que establecen las sanciones respectivas al que vulnera los derechos establecidos y que debe ser de cumplimiento, que vulnera las normas para que el hombre pueda convivir dentro del marco social, pero no tampoco aplicando términos dictatoriales y opresivos y humillativos hacia el ser humano. Entonces, dicho esto, apreciados amigos, para mí es un placer, de verdad un gran placer haber compartido con ustedes esta clase que tuvimos y que el Dios Todopoderoso nos permita
mañana, pasado mañana volveremos a reencontrar y seguir dialogando. Entonces, les invito para que la clase sea presentada por ustedes el día 29 en un video máximo de 10 minutos, mínimo, perdón, de 10 minutos, si lo quieren hacer con mayor expansión, pues lo pueden hacer, 10 minutos, y por favor, hacémelo llegar antes de las 12 del día a la plataforma o a través del correo mío, pero también en la plataforma para yo poder tener la valoración de las notas de ustedes. Y de verdad que ha sido un placer para mí poder dialogar con ustedes, poder tener este panel de estos dos alumnos, los cuales pues me une una amistad muy bonita, una amistad sincera, una amistad de personas, de profesionales y de académicos. Allá pues un abrazo para ustedes y para toda su familia, y gracias por haberme permitido ser el tutor de ustedes en esta asignatura. Hemos tocado muchos tópicos. Entonces, esos 10 minutos de tema, por favor, hacemos un resumen de lo que vimos en las 4 clases y dame sus conclusiones al respecto. Que el gran Creador del universo les bendiga y que siempre les proteja. Un gran abrazo. Saludos a vuestra familia.